¿Qué tal? Buenos días. Cuando guste. Gracias. Pues buenos días, mi nombre es Gerson Paredes. Soy ingeniero de desarrollo de productos de iluminación en Supra Desarrollos y es un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir este tema que cada vez es más importante que conozcamos, pues detalles de los componentes de las luminarias que creo todo el tiempo nos estamos relacionando con ellas y especificándolas. Si hay dudas o comentarios, será un gusto poderlos ayudar al final la presentación. Comenzando, tenemos tres componentes críticos en los cuales hay que poner atención. Hay demasiadas opciones en el mercado, las cuales algunas pues son fáciles de dejar al lado ya que no cumplen con los requisitos de calidad necesarios. En esta plática veremos características que pueden ser tomadas en cuenta al momento de seleccionar una luminaria y nos enfocaremos en esta plática especialmente en la composición del módulo LED, viendo detalles del LED específicamente, el driver y algunos elementos para control óptico o control de la luz como son ópticas, reflectores y difusores. Para comenzar, ¿qué es un LED? Los LED son componentes electrónicos, diodos semiconductores, que son capaces de emitir luz al ser atravesados por una corriente eléctrica. La palabra LED proviene de las siglas en inglés diodo emisor de luz y estos pueden variar en muchas formas y colores. Eh, Creo que todos hemos escuchado alguna vez de las ventajas de la tecnología LED, pero pues algunas de ellas es de que tienen muy bajo consumo de energía, su tamaño es bien pequeño, los encontramos en muchos tipos de empaques con diferentes tamaños, son componentes sólidos, no contienen en su interior gases, filamentos o líquidos tienen un rápido switcheo, esto es que prácticamente el LED enciende y se apaga instantáneamente. No necesitan ningún periodo de calentamiento para empezar a emitir luz como son las tecnologías antiguas. Son físicamente robustos, esto es derivado del punto anterior que no contienen, por ejemplo, filamentos. Entonces son componentes que son muy rígidos y soportan muy bien, por ejemplo, las vibraciones mecánicas. Larga durabilidad. Se dice que un LED en condiciones óptimas puede durar para siempre. Claro que es difícil siempre mantener una temperatura controlada, la potencia siempre bien controlada, pero en condiciones óptimas se dice que podrían vivir para siempre. Baja emisión de calor, a diferencia de lo que se ha mencionado o he escuchado anteriormente, se dice que los LEDs no emiten calor. Esto es erróneo, los LEDs sí emiten calor, una buena parte de la energía consumida se convierte en calor, pero son muchísimo más eficientes a la hora de transformar la energía eléctrica en energía luminosa. Entonces la emisión de calor pues es menor que tecnologías anteriores, pero sí emiten calor. También tenemos variedades de colores y muchas variedades en tonalidades blancas. Hay cuatro componentes que son de interés en este momento hablando de LED. El recubrimiento de fósforos, los alambres conductivos, el dado LED y los conductores de alimentación. En especial es de interés el dado LED, ya que este es el componente que va a emitir la luz. Pero la emisión natural de este dado LED es monocromática, es decir, solo se emite un color y depende de la composición química del semiconductor del chip. Para la iluminación que empleamos actualmente se utiliza el chip de luz azul y este chip está recubierto de fósforos para lograr la emisión de las demás longitudes de onda, produciendo luz que percibimos como blanca. Es decir,
La representación antes mencionada se vería algo así. Tenemos un chip que solo emite luz azul intenso, pero se encuentra recubierto de una composición química de fósforos que transforman esta luz en luz blanca. Lo que estamos viendo es el espectro de luz de una fuente de luz tipo LED con una temperatura de color de 5000 Kelvin con 70 de índice de reproducción de color. Como podemos notar, hay un pico en el color azul. Esto es derivado a que la fuente principal de luz, que es el chip LED, tiene una emisión de luz monocromática de luz azul y el resto de los colores son derivados de los recubrimientos de los fósforos. Dependiendo de la cantidad de fósforos que se agreguen al chip azul, será la calidad de la luz que emita. Es decir, entre más fósforo se agregue, mayor será su índice de reproducción de color, que es la capacidad de reproducir fielmente los colores. Pero entre mayor cantidad se agregue, también se va perdiendo la intensidad de la emisión de luz. En la pantalla podemos ver dos comparaciones. Del lado izquierdo estamos viendo unas frutas iluminadas por un LED con índice de reproducción de color o IRC de 70 y del lado derecho un IRC de 90. Entre más alto sea este índice de reproducción de color, más fielmente se van a ver los colores, los podemos saturar de una mejor forma. También tenemos que, dependiendo del color de los fósforos que se agreguen, será la tonalidad de luz que se obtendrá. Es decir, entre más rojo sea el fósforo que se agregue, menor será su temperatura de color o la luz se hará más cálida o rojiza. Pasa algo similar en este caso que con el IRC, entre más rojos sean los fósforos que se agreguen, pues mayor será la pérdida de luz, pero las temperaturas de color disminuyen o se van haciendo más cálidas o naranjas, rojizas la tonalidad de la luz. Ahora, el desempeño del LED se afecta de varias formas por la temperatura a la que se encuentra. Entre ellas está el flujo luminoso de salida, el voltaje de operación y la cromaticidad o el tono de color. Estos cambios en el LED se reflejan en el desempeño de la luminaria en los aspectos de flujo luminoso total de salida, la potencia de consumo y la cromaticidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros sometemos una luminaria a una mayor temperatura ambiente, vamos a disminuir su flujo luminoso, los watts van a disminuir en pequeño porcentaje y la tonalidad de luz se va a ir, va a tender hacia aumentar su temperatura de color. Aquí estamos viendo las especificaciones mostradas en las fichas técnicas. Es convención internacional que siempre se muestren los datos a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados, pero el desempeño de la luminaria aumenta a temperaturas bajas y disminuye a temperaturas altas. Específicamente, este desempeño es de uno de nuestros productos de la familia de alto montaje en el modelo HBL-G2, la luminaria de 21.000 lúmenes. Lo que está mostrado en ficha técnica siempre es a los 25 grados centígrados, pero vemos que si la ponemos a 0 grados centígrados, vamos a aumentar alrededor de 600 lúmenes. Nuestra potencia de consumo va a aumentar 2 watts, pero nuestra eficacia también aumentó en 3 lúmenes por watt. Ahora, si esta misma luminaria la colocamos a 50 grados de temperatura ambiente, vamos a ver que también estamos disminuyendo alrededor de 800 lúmenes
Estamos reduciendo la potencia de consumo en 1 watt, pero nuestra eficacia redujo 6 lúmenes por watt. Entonces, entre más alta sea la temperatura, el desempeño de nuestra luminaria va a disminuir. Es importante que al momento de que se estén haciendo los estudios fotométricos, se pueda tomar en cuenta este factor de depreciación de la luminaria respecto a la temperatura ambiente. Hablando en Supra, nosotros en nuestras fichas técnicas tenemos una tabla que la mencionamos como flujo luminoso contra temperatura ambiente. Y ahí especifica, dependiendo de la temperatura ambiente a la que esté colocada la luminaria, damos un factor para multiplicar el flujo luminoso para poder hacer esa compensación de temperatura y poder tener un flujo luminoso más preciso al momento de estar haciendo nuestro estudio fotométrico, pues tomando en cuenta las condiciones reales de montaje de nuestras luminarias. En nuestra pantalla estamos viendo el espacio de color CIE 1931. Este es el nombre de uno de los primeros espacios de color definidos matemáticamente, con el que se definieron con precisión los 3 colores primarios de la síntesis aditiva de color. ¿Qué quiere decir esto? Que es a partir de los cuales pueden crearse todos los demás, incluidos los blancos. En él están representados todos los colores que puede ver el ojo humano. Este espacio de color nos interesa, ya que también incluye las tonalidades del blanco. En física existe un concepto teórico que es el locus planckiano o curva de cuerpo negro. ¿Qué es esto? La radiación del cuerpo negro es la radiación electromagnética térmica emitida por un cuerpo negro, opaco y no reflectante. Tiene un espectro y una intensidad específica que dependen solo de la temperatura del cuerpo. ¿Qué quiere decir todo esto? Si un cuerpo negro, completamente negro, le vamos aumentando la temperatura, a medida que la temperatura aumenta más allá de los 500 grados centígrados, el cuerpo negro comienza a emitir cantidades de luz visible. Visto en la oscuridad por el ojo humano, la luz visible se vería roja. Con el aumento de la temperatura, primero comienza como rojo apagado, luego amarillo y finalmente un blanco azulado deslumbrante, a medida que la temperatura pues comienza a aumentar. De aquí es donde se derivan precisamente los grados Kelvin, que es una relación entre grados centígrados y Kelvin. Si nosotros buscamos en Internet cuál es la temperatura del Sol, nos dice que tiene una temperatura efectiva de aproximadamente 5778 Kelvin. Esta temperatura también indica su temperatura de color, es decir, el Sol tiene una temperatura de color de 5778 Kelvin, ya que está considerado como un locus planckiano o un cuerpo negro. Ahora, esto no quiere decir que los LEDs alcancen estas temperaturas. La temperatura de color hace referencia a la tonalidad que tendría un cuerpo negro si se calentara a esta temperatura. La temperatura de color define cuál es el punto exacto de la fuente de la luz en la línea del locus planckiano. Entonces, si hay dos fuentes de luz que tienen una temperatura de color de 4000 Kelvin, ambas se ven exactamente iguales si es que están en el mismo lugar del diagrama. Me voy a regresar una diapositiva para, eh, para que vuelvan a observar esta curvita. Si este cuerpo negro lo empezamos a emitir,
La primera luz que vamos a ver es donde se está señalando primero con la flechita roja, y conforme lo vayamos calentando, el cuerpo va a ir tomando todas las otras tonalidades que se encuentran dentro de esta línea curva que podemos encontrar en el diagrama de colores. Entre más hacia la izquierda se vaya, pues la tonalidad de luz se va haciendo más blanca y finalmente termina en los tonos azules. Si les dijera que las habitaciones mostradas están iluminadas con la misma temperatura de color, ¿me creerían? La mayoría de la gente diría pues que no es cierto, que la imagen de la izquierda está iluminada con luz más cálida que la imagen de la derecha. Las tres imágenes están iluminadas con una iluminación en 3000 Kelvin, pero ¿por qué se ven diferentes? La temperatura de color se usa cuando la fuente de luz está exactamente en la curva del cuerpo negro o locus planckiano. Es decir, la temperatura de color define el punto exacto en el locus planckiano, pero la temperatura de color correlacionada, o nosotros lo vemos normalmente en fichas técnicas como CCT, define la línea perpendicular que corre directamente a través de este punto exacto. Entonces, por ejemplo, si una fuente de luz tiene un CCT de 3000 Kelvin, esto significa que puede estar en cualquier punto de la línea que atraviesa el punto de 3000 Kelvin en el lugar geométrico. Normalmente, la temperatura de color de las fuentes de luz se anuncia como CCT. Entonces, si se dice que dos fuentes de luz tienen un CCT de 3000 Kelvin, esto significa que está en la misma línea que corre a través del punto de 3000 Kelvin, pero que de hecho se pueden ver completamente diferentes. Si la luz tiene una apariencia blanca a verdosa, esto significa que la coordenada de cromaticidad está por encima del locus planckiano. Si la luz tiene un tono morado, las coordenadas de cromaticidad están debajo del locus planckiano. Si la luz es un blanco normal o natural, entonces las coordenadas de cromaticidad están exactamente en la curva del locus o muy cerca de él. Así que siempre hay que recordar siempre hay que recordar que el CCT no nos dice todo sobre el color. Entonces, volviendo a las imágenes mostradas anteriormente, la imagen de la izquierda, el CCT, se encuentra por debajo del locus planckiano. La imagen del centro se encuentra en el locus planckiano, y la imagen de la derecha se encuentra sobre el locus planckiano. Es por eso que la del lado derecho tiene hacia los verdes y la del lado izquierdo hacia los colores morados. En 1942, David McAdam hizo la siguiente pregunta. Cada punto del diagrama CIE realmente representa un color diferente. Se hicieron una serie de pruebas y se demostró que cada color, en vez de poderse representar por un punto específicamente en el diagrama, se podía representar por una elipse que rodea ese punto. Dentro de la elipse no habría diferencia discernible en el color para ciertos individuos. Hasta antes de la introducción del LED, no se encontraba un uso práctico para las elipses de McAdam. Las lámparas eran producidas en masa bajo un mismo proceso, y las tolerancias de color pues eran suficientes. No había muchas quejas por parte de los usuarios respecto a las inconsistencias de color de dos lámparas. Pero todo cambió con el uso
del LED. La forma de producción varía de manufacturero a manufacturero. Millones y millones de piezas son fabricadas al día y pues es inevitable que no haya inconsistencias entre cada chip. La consistencia de color puede ser crítica, pero muchas veces puede ser pasada por alto y romper completamente la estética visual de un proyecto de iluminación, sobre todo arquitectónico. La consistencia de color se puede descubrir usando la métrica de las elipses Macadam o la desviación estándar de color. Ambas hacen referencia al mismo concepto de la métrica. La unidad de medida son los steps o pasos y entre mayor es el número de pasos, mayor será la variación de color entre un chip y otro. En general, la consistencia de color es aceptable para 5 pasos en aplicaciones de iluminación general y 3 pasos para aplicaciones de mayor demanda como para aplicaciones profesionales o arquitectónicas. Necesitamos una consistencia de color bastante estricta para que todo nuestro proyecto se pueda ver iluminado de la misma forma. En el mercado existen muchos tipos de tecnologías LED. Actualmente, dos tecnologías de LED son empleadas principalmente para iluminación general: los chips de media potencia tipo SMD y los chips de alta potencia. Para el chip de media potencia, los tamaños más comunes es de 2.8 por 3.5 milímetros y el de 3 por 3 milímetros, que estos varían de potencia desde 0.2 watts hasta 0.5 watts y trabajan a un voltaje nominal de 3 volts o 6 volts para los modelos de mayor uso comercial. Cuentan con un empaque de polímero que se expande y se contrae con los cambios de temperatura. Son aplicados en downlights, luminarias de alto montaje, luminarias comerciales y algunas aplicaciones industriales en donde no se requieren componentes demasiado robustos. Cuentan con las más altas eficiencias, son los chips más eficientes, es duradero, pero no se recomienda para aplicaciones propensas a la sulfuración u oxidación. Hay una nueva tendencia para el tipo de chip 50-50 que tiene unas dimensiones de 5 por 5 milímetros, tiene una composición física de media potencia, pero maneja hasta 5 watts de potencia. El LED de alta potencia es recomendado para ambientes con cambios bruscos de temperaturas, ya que cuentan con un empaque de cerámica que tiene la propiedad pues de mínima expansión térmica por estos cambios de temperatura. La potencia comúnmente va desde 1 watt hasta 3 watts, habiendo algunos de hasta 5 watts. No cuenta con alambres de conexión, ya que el chip se encuentra posicionado directamente sobre los conductores eléctricos. Es mucho menos eficiente, pero es mucho más resistente. Cuenta con un lente para redirigir la luz y pues realmente este empaque es la solución ideal para aplicaciones de luminarias a altas temperaturas, em, de ambiente, como podría ser una luminaria de vialidad que puede encenderse durante el día, el cual se ha vuelto un problemón, ya que el calor del sol pues se suma al propio calor de la luminaria, degradando de forma significativa la luminaria. A comparación de tecnologías anteriores que no eran pues tan susceptibles a las temperaturas altas, como podemos tener pues un vapor de sodio o un aditivos metálicos, por ejemplo. Aquí podemos ver las principales razones de falla en un LED, que son pues contaminación, sulfuración, sobrecarga,
estrés externo, entre otros. La sobrecarga de un LED se da por una fuente de alimentación con baja regulación en la corriente o por el simple ahorro de costos de los manufactureros, en donde ponen pocos LEDs, pero se corren a muy alta potencia cada uno. El estrés externo puede ser mecánico, como la expansión y contracción debido a los cambios de temperatura, o calor aplicado aun cuando la luminaria está apagada, como una luminaria de vialidad. La sulfuración es un fenómeno que sufren los LEDs al encontrarse en ambientes corrosivos. El sulfuro permea al interior del sistema LED, degradando la capa de plata que refleja la luz pues hacia afuera del empaque. El LED cambia de tonalidad y pierde brillo. Si el LED opera bajo condiciones de ambiente que contiene sulfuro, este va a permear hacia adentro del sistema LED, el recubrimiento de plata se hará frágil y el estrés térmico propio y externo de la resina del empaque afecta que los alambres que hacen las conexiones pues resultan en un desprendimiento de estos conductores, lo cual provoca una falla catastrófica o el LED se apaga permanentemente. El LED está expuesto al sulfuro en el cartón, cinta adhesiva, empaques contra agua, los gaskets o pues los empaques contienen sulfur, ambiente contaminado como una zona volcánica, plantas productores con emisiones de gas o el mismo tráfico de los vehículos son ambientes altamente eh, propensos a la sulfuración de las luminarias LED. Se crea una degradación en el LED a través del tiempo de forma natural, pero puede haber situaciones que aceleren esta degradación o incluso degradarlo de forma no habitual. El resultado es el corrimiento de color o cambio en la tonalidad. La luz se va a tornar con un aspecto verde y pierde brillo. Se puede generar por mala calidad de LED o exceso de potencia sin el correcto manejo de calor emitido por el LED. Esto se vuelve más notorio con el LED que no es de la tecnología correcta para soportar condiciones como un exterior. Por ejemplo, como una luminaria en el exterior, encendida a plena luz solar, por ejemplo en verano, y aquí en Monterrey a 45 grados de temperatura ambiente. Este tipo de condiciones es recomendable, em, para este tipo de condiciones es recomendable que la luminaria LED esté compuesta por tecnología LED de alta potencia, que es mucho más robusta para soportar estas condiciones, por lo que mencioné anteriormente de su empaque cerámico. El corrimiento de color regularmente se hace a las tonalidades frías o en algunos casos hacia el color verde, como se mostró anteriormente. Se está mostrando una medición real, perdón, en donde la luminaria de tonalidad inicial era de 2700 Kelvin, pero terminó degradándose hasta 3100 grados Kelvin aproximadamente, con una tonalidad hacia los morados. Esto sería terrible en un proyecto de iluminación arquitectónica. Avanzando un poco hacia cómo se energizan los LEDs, hay dos conceptos básicos de electricidad que necesitamos conocer, que es el voltaje y corriente eléctrica, pero sobre todo debemos darle importancia a la corriente eléctrica. El voltaje es la fuerza conductora o la presión eléctrica tras el flujo de una corriente y se mide en voltios o volts. La corriente eléctrica es el flujo o cantidad de electrones que circulan por un objeto conductor, como un cable, por ejemplo, y se mide en amperios o amperes. En el LED, cambios
bien pequeños en el voltaje, desencadenan variaciones muy grandes en la corriente que circula a través del LED y en consecuencia varía en gran medida el brillo emitido. Si circula demasiada corriente, el LED pues se destruye. Podemos ver un ejemplo en donde un incremento de 3.2% en el voltaje significa un incremento en la corriente y en el brillo de aproximadamente 50%. Es por esto que es bien importante mantener estable la corriente que circula a través de un LED. A cierta corriente de operación, el LED emite cierto brillo, pero duplicar la corriente de operación no duplica el brillo del LED. Ahora que hemos visto detalles sobre el LED, hablemos un poco sobre el ensamble de LED y un PCB o la tablilla electrónica. Un módulo LED es el ensamble final entre los LEDs y el PCB. Tenemos dos materiales comunes para los PCBs, que es fibra de vidrio y aluminio. El aluminio es recomendable para aplicaciones donde se requiere alta potencia en un área reducida o tenemos muchos LEDs concentrados uno al lado del otro en una superficie muy pequeña. Esto es para poder tener una mayor disipación de calor emitido por el LED. Para este tipo de aplicaciones es recomendable la tablilla de aluminio. Al módulo LED se le puede agregar un recubrimiento polimérico llamado conformal para protección de agentes contaminantes externos y prolongar la vida útil del componente. Es recomendable para aplicaciones industriales de medio y alto montaje o en ambientes en donde la humedad puede ser alta la mayor parte del tiempo y pues le brinda una protección extra a todos los componentes pues de ambientes potencialmente corrosivos y esto previene muy bien la sulfuración del LED. Tiene un espesor de micrómetros y es súper resistente. En Supra nosotros agregamos este recubrimiento polimérico a todas nuestras luminarias de exterior industriales. Para asegurar la durabilidad del flujo luminoso de salida de la luminaria, lo hacemos a través del dato de los lúmenes mantenidos. En el primer renglón que podemos ver de la tabla que se encuentra al centro, el L90 representa el 90% del flujo luminoso inicial alcanzado a las 130.000 horas de uso continuo a 25 grados centígrados de temperatura ambiente de la luminaria. El LED dura mucho más tiempo que el driver, por lo que si reemplazamos el driver una vez alcanzada su vida útil máxima, podemos volver a operar los LEDs por otras miles de horas. Después de la gestión térmica de las luminarias, quizá el segundo punto en importancia es el funcionamiento de los LEDs son las fuentes de alimentación o los drivers. Los LEDs no se conectan directamente a la corriente eléctrica, sino que lo hacen a través de un driver que se ocupa de transformar la tensión adaptándola a las necesidades del circuito de LED. El driver es vital para establecer constante la tensión eléctrica, lo que hace mantener estable el flujo lumínico y la temperatura de operación de la luminaria. A diferencia de las fuentes de voltaje a las que estamos acostumbrados, que son del tipo voltaje constante, como lo pueden ser eliminadores o cargadores de pilas o de celulares, un driver LED es una fuente de alimentación del tipo llamado corriente constante, es decir, mantiene el flujo de los electrones en un mismo valor
todo el tiempo. Esto ayuda a que el brillo de la luminaria no varíe bajo ninguna circunstancia o anomalía eléctrica. La corriente alterna debe alimentar a un gran número de cargas que rectifican la corriente o la convierten de alterna a directa. Y por ello, la forma de la onda de la corriente que consumen pues resulta alterada. Puede entrar una forma senoidal perfecta, pero a su salida ya no se va a encontrar deforme. En los sistemas eléctricos de corriente alterna, los armónicos son frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental de trabajo del sistema. En el caso de sistemas alimentados por la red de CFE y en la mayor parte de América, la frecuencia de trabajo de la red de CFE es de 60 Hz o 60 ciclos por segundo. A la salida del driver pueden aparecer armónicos múltiplos de estos 60 Hz, que son 120, 180, 240 Hz, etc. Algunos problemas producidos por los armónicos puede ser sobrecarga de los conductores neutros, sobrecalentamiento de los transformadores, disparos inesperados en los interruptores automáticos, sobrecarga de los condensadores de corrección del factor de potencia de la instalación eléctrica, entre otros. En conclusión, es la distorsión que un elemento electrónico genera a la corriente alterna que entrega la red eléctrica. La selección de buenos drivers reducen este problema. Actualmente es aceptable distorsión hasta de un 20%, pero algunos productos ofrecen distorsión de armónicos hasta de un 4%. Este dato siempre lo podemos ver en una ficha técnica, se encuentra como THD y siempre es recomendable pues el valor más bajo posible. Para el factor de potencia, am, se puede hacer una analogía con un tarro de cerveza que contiene espuma y líquido. En electricidad existen tres tipos de potencia. La potencia reactiva, que sería la espuma de la cerveza. No quisiéramos tener espuma en la cerveza. Potencia activa es la potencia que produce el efecto buscado, sería el líquido de la cerveza y es la potencia que va a encender los LEDs o es la potencia que pues, nos va a hacer el trabajo o la función que nosotros buscamos. Y la potencia aparente, el cual es el conjunto de ambas potencias mencionadas y sería pues el conjunto de la espuma y el líquido en la cerveza. Nosotros queremos preferentemente que nos entreguen únicamente el líquido o la potencia activa. El factor de potencia es la relación que existe entre la potencia aparente o total con la energía activa. Actualmente es aceptado factores de potencia hasta del punto 9, aunque la mayoría de los equipos electrónicos de buena calidad tienen factores de potencia muy cercano al 1 o al 100%. El parpadeo o flicker. Hay dos tipos de parpadeo, el visible e invisible. Que más bien en vez de invisible podría ser no perceptible. El parpadeo no es deseable en situaciones de iluminación general. El parpadeo invisible o no notorio aún puede tener consecuencias negativas en las personas como dolor de cabeza, fatiga, visión borrosa, dolor de ojos, hasta más grave como ataques de epilepsia en personas fotosensibles. También puede tener problemas no relacionados con la salud, como reducción del desempeño en las tareas, distracción, apariencia de movimiento lento, que es como un efecto de estroboscópico, entre algunos otros. Este riesgo se reduce drásticamente cuando el parpadeo supera los 70 ciclos por segundo o alcanza una velocidad
de parpadeo, pues que es completamente imperceptible para el ojo humano. Esto se ha vuelto un problema, ya que el encendido y apagado de un LED es instantáneo a comparación de tecnologías de iluminación anteriores. Drivers de baja calidad contienen un parpadeo muy dramático. El parpadeo es derivado del propio funcionamiento del driver para mantener la corriente en los LEDs y se puede utilizar también para modular la intensidad de la luz de salida de la luminaria. El parpadeo es inevitable, pero se desea que contenga frecuencias aceptables y un nivel alto y un nivel bajo de igual forma aceptable. Actualmente existen estándares como el P1789 de la IEEE que discute límites, aceptables para daños a la salud. En los drivers se puede decir que es libre de parpadeo si la relación de nivel alto y bajo es menor o igual al 5%. Esto es lo que nosotros buscamos en un driver siempre. Y bueno, aplicaciones donde es completamente inaceptable tener un flicker es oficinas, industria, salud, las aulas. Esto es pues, por las consecuencias que puede tener negativas, las que ahorita mencioné. Hay que verificar el dato del Ripple. Regularmente no está escrito en las fichas técnicas, pero se puede solicitar al manufacturero. Deseamos que este factor sea igual o menor al 5%. Respecto a los elementos ópticos, para el tercer y último elemento importante en las luminarias, a las luminarias se pueden agregar elementos ópticos para redirigir la distribución de luz o crear efectos estéticos. La luz natural de un LED para aplicación comercial e industrial regularmente tiene una distribución circular de 120 grados simétricas. Y existen tres elementos ópticos principales, que son las ópticas, reflectores y los ópticas o lentes vienen en variedad de formas, tamaños, materiales y formas de distribuir el eje o plano hacia donde se emita la luz se puede distribuir de forma distinta. Aquí distribución simétrica del lado izquierdo y una distribución de luz asimétrica del lado derecho. Esto es si viéramos la fuente de luz. ¿Cuáles son los materiales más comunes en los lentes? Pues es el policarbonato y el metacrilato o PMMA. Es más común verlo como PMMA. ¿Cuáles son algunas de sus características? Pues que el policarbonato es hasta 250 veces más resistente que el vidrio. Lo podemos someter a temperaturas sin deformación de hasta 120 grados centígrados. Son resistentes a disolventes y ácidos. Respecto al PMMA, resistente que el vidrio, hasta 90 grados centígrados sin deformación. Son resistentes a los aceites y aquí la principal característica de este material, que es la resistencia a los exteriores o la resistencia a los rayos UV. Regularmente un material cuando es translúcido y se somete a la luz solar o alguna fuente de luz que contiene rayos ultravioleta, va a perder la transmisión de la luz. El PMMA tiene esta característica de ser muy resistente a este amarillamiento. En algunas aplicaciones de Supra, por ejemplo, en la familia HCLL3, que es una luminaria para vialidad, nosotros utilizamos un lente individual de material PMM. En las luminarias tipo proyector en exterior,
utilizamos un lente matricial es un lente grande con muchas ópticas conformado de policarbonato. Hablando de los reflectores, su propósito es redirigir la luz como las ópticas, pero tienen menor control óptico, ya que siempre habrá luz que se escape. Se utilizan debido a su bajo costo. Regularmente son aceptables para aplicaciones industriales y comerciales en donde pues no se requiere un proyecto muy especializado. Cuentan con una distribución de luz simétrica regularmente. Están conformados de aluminio y tenemos de dos tipos, el especular y el difuso. Y el difuso, eh, pues como dice su nombre, lo que hace es el rayo de luz que puede incidir en esta superficie se descompone en diferentes rayos y hace la luz difusa. En Supra, por ejemplo, nosotros utilizamos un reflector especular en las luminarias de alto montaje en la serie de HBX y en la serie HCX, que es una luminaria tipo campana, utilizamos un reflector difuso. Esto es para controlar los difusores. Los difusores tienen varias funciones, de las cuales destacan crear apariencia o estética en la luminaria, ocultar los puntos óptico, reducir deslumbramiento, entre otros. Una función súper importante es convertir la luz directa en difusa. La luz directa o dura sirve para resaltar detalles o imperfecciones. Un proceso de manufactura en la inspección o en una joyería puede resaltar los cortes de un cristal. La luz difusa crea bordes suaves y reduce significativamente las sombras para un confort visual. Regularmente uno desea en aplicaciones generales interiores luz difusa para reducir las sombras e iluminar uniformemente. De los materiales más comunes de los difusores, pues también tenemos policarbonato, el PMMA, pero se agrega el poliestireno. Esto tiene la característica de muy bajo costo, es muy resistente a la humedad, más que los dos anteriores materiales, pero no es bueno para exteriores. Esto es que no tiene nada de resistencia al amarillamiento por los rayos ultravioleta. Tenemos de muchos tipos. Entre ellos está el piramidal, que si nos acercamos a él, podríamos ver que está conformado por pequeñas pirámides que, aparte de hacer la luz difusa, redirigen la luz. Estas pequeñas pirámides nos brindan control óptico, reduciendo la apertura de la luz para redirigirla a la superficie de trabajo o reducir el deslumbramiento si viéramos la luminaria desde algún lateral a la distancia. Los difusores trapezoidales no contiene efecto en la distribución de luz y es utilizado principalmente con fines estéticos. La luz la difusión de la luz puede ser baja o media. En algunos casos es nula, es más bien estética. Los difusores tipo lineal Fresnel no contiene efecto en la distribución de la luz y es utilizado con fines estéticos. La difusión de luz puede ser baja o media. De tipo diamante, así como los anteriores, no contiene efecto en la distribución de la luz. También es utilizado con fines estéticos y la luz puede ser, eh, la difusión de la luz puede ser baja o media.
Los difusores mate no contienen efecto en la distribución de la luz y es utilizado con fines estéticos. La difusión de la luz puede ser baja, media o muy alta. Puede ocultar muy bien los puntos de luz. Este es el difusor pues óptimo para darle una apariencia estética a las luminarias cuando se tiene una iluminación tipo backlight, como lo estamos viendo en las imágenes, tenemos los LEDs por detrás del difusor. Pues sus aplicaciones, por ejemplo, en Supra, en la serie SDL 380, nosotros utilizamos un difusor mate para ocultar los LEDs, una iluminación de tipo backlight. Eh, Y en alto montaje nosotros utilizamos un microprismático. Esto es para redirigir la luz. A altos montajes eh, la redirigimos hacia abajo para poder tener un mayor aprovechamiento de la luz. Y pues bueno, para finalizar, algunas recomendaciones finales respecto a LED. Pues verifica que el tipo de LED sea el adecuado para la aplicación. Las condiciones ambientales difíciles requieren de tecnologías de LED robustas como un empaque cerámico. Recordando el ejemplo de las luminarias de vialidad, bien importante cuidar qué tipo de LED se utiliza. Respecto a las tolerancias para las tolerancias o las consistencias de color, regularmente los 3 pasos de Macadam son necesarios para proyectos arquitectónicos, pero para todas las demás aplicaciones, 5 pasos en Macadam está muy bien. No vamos a ver diferencias notorias en los colores. Respecto al driver, pues mucho con las garantías. Siempre hay que pedir las especificaciones de garantía realmente de la luminaria. Mucho cuidado con el parpadeo. Esto tiene efectos en la salud de las personas y en la estética del proyecto. El parpadeo lo podemos ver, yo creo que muy visualmente en ahora las nuevas series navideñas de tipo LED, en donde si uno voltea material del difusor, hay que tener cuidado, tener solar de poliestireno, se va a terminar, ¿no? O es muy evidente, de poliestireno, y ocasiones muy, entonces pues esto es baja, pues una baja calidad en el material. O comentarios que se quisieran hacer, este es el momento. Ok, muy bien, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas ya sea escritas y aquí las leemos o levantando su mano. Ok, por aquí. Creo que tenemos una mano levantada, permítame un momento. Ok, Sergio Adrián levantó la mano.
Ok, estoy tratando de habilitar su micrófono. ¿Existe alguna norma que pida un LED? Em, Fíjate que normas sí existen, pero no es necesario irse a algo tan detallado. Em, Cuando existen altas armónicas en una instalación, pues se van a presentar muy evidentes los problemas mencionados. Es posible que se disparen los interruptores eléctricas. Hay industrias que tienen mucho problema con esto cuando se operan con muchos motores o con puros componentes electrónicos. ¿Cómo determinar las armónicas totales en una instalación? Hay que, pues, realmente solicitar un estudio y se hace esta evaluación de la calidad de la corriente eléctrica. Por eso es que cuando uno está seleccionando de las luminarias no contribuyan a este problema. Siempre hay que revisar y se puede solicitar con el manufacturero que te entregue el dato preciso del modelo que está seleccionando de la distorsión de armónicas. Como lo mencioné, sí es importante que siempre esté menor al 20%, que de hecho es el límite de CFE y estos nuevos códigos de red. Entre más bajo sea este valor, mejor. Ok, ¿Alguna marca para aplicaciones automotrices? Es otra pregunta. Mm, no sé a qué te refieres muy bien a lo de marca para aplicaciones automotrices. ¿Será para ensamble automotriz, manufactura automotriz o directamente para automóviles? Para reemplazar luces automotrices. No, no manejamos esta especialidad. Para manufactura industrial, perdón, automotriz, sí tenemos algunas ya instaladas en manufacturas, en los túneles de inspección, pues, donde se requiere luz difusa, dura, alternada para ver imperfecciones, sí manejamos ese tipo de soluciones. Mm, ¿Existe alguna marca donde no presente tanto parpadeo? Sí, de hecho, hay de todo. La verdad es que hasta las marcas más prestigiosas en sus líneas más económicos te van a presentar alguna opción, muy económica que contenga parpadeo. Me voy a regresar a a esta diapositiva. Esta es una especificación técnica real de los drivers que nosotros utilizamos en nuestras luminarias. Eh, Mira, la verdad es que mientras no te compres una luminaria industrial que te cueste $50 o todo ese mercado que viene del otro lado del mundo, pues es que si te buscas una marca americana, mexicana o uno se da cuenta desde la presentación del producto, pues este producto seguramente viene con un driver de calidad que cuida este aspecto. Si dudas de la información, es algo que te debe de proveer el manufacturero. Y te digo, normalmente no viene contenido en la ficha técnica de la luminaria, viene contenido en la ficha técnica del driver. Lo deberías de poder obtener sin ningún problema del manufacturero.
En el tema de eficiencia de la tecnología LED, ¿cómo consideras la temperatura en la aplicación? Mm, Normalmente, para determinar bien la temperatura es con algún termómetro de láser. Uno puede hacer una lectura a en luminarias cerca de playa. ¿Qué tipo de LED usaría? Fíjate que las luminarias para zona costera implican un poco más de detalles porque es un ambiente sumamente corrosivo. Lo que se buscaría en una luminaria de zona costera es que su housing sea principalmente de aluminio y que contenga un grado de protección superior al IP64 mínimo. Eh, y aquí ahora sí, pues que depende también de la zona. Si te encuentras en como en Monterrey, que un día estamos a 45 y al otro puede estar casi casi que nevando, pues la temperatura, ahora sí que crítica es la temperatura más alta. Si uno está especificando un proyecto y va a hacer la medición tal vez en primavera, pues ya uno sabe que tal vez en verano la temperatura va a aumentar 15, 20 grados tal vez. Entonces hay que tomar ese incremento de temperatura, ahora sí que ya a consideración de la especificidad mínima de operación. Esto es para el arranque de los componentes. Normalmente está entre -20 o -30 grados centígrados, es la temperatura mínima que pueden manejar. Y creo que es todo lo que veo aquí en la ventanita. Si por ahí se me fue alguna, no sé si la puedan volver a escribir. Ok, al parecer ya no hay más preguntas. Ok, pues les agradezco bastante este tiempo. Eh, pues cualquier duda, comentario, información, se pueden acercar pues directamente a APSA. Ellos ya se encargan pues de redirigirlos con la persona correspondiente para alguna solicitud que tengan. Les agradezco bastante su atención y nos estaremos viendo pronto, espero. Hasta luego. Claro que sí, gracias al ingeniero Gerson Paredes de parte de Supra y gracias a todos ustedes por su asistencia. Les recuerdo que al finalizar este webinar les hacemos ahí unas preguntas de seguimiento, son nada más 3, les pedimos su apoyo para contestarlas, las van a poder encontrar en el correo de seguimiento o en ahorita que se cierra la sesión. Y pues los esperamos en la siguiente sesión de Supra, que van a van a estarnos acompañando en esta iniciativa los lunes a las 10 de la mañana. Pues muchas gracias a todos, que tengan excelente día.